El segundo libro se llama La integración militar del bloque regional de poder latinoamericano. Allá reunimos opiniones de 20 militares sobre si es necesario o posible la idea del comandante Hugo Chávez. Hugo Chávez en alguna reunión hace años plantea la necesidad de crear una OTAS. Todos ustedes conocen la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que originalmente fue una organización anticomunista defensiva limitada al espacio del conflicto entre las dos potencias. Hoy día se ha convertido en su contrario. Hoy es una fuerza, la OTAN, de intervención mundial para asegurarse la riqueza del planeta. Una fuerza absolutamente legítima y de tipo delincuencial. Para defenderse de esa fuerza intervencionista y delincuencial, el presidente dijo hace algunos años, y está en ese libro, ¿y por qué no hacemos una organización del Tratado del Atlántico Sur de América Latina? Eso fue un tabú, porque si Estados Unidos reacciona de manera represiva e inmediata a cualquier intento de integración económica, política o cultural de América Latina, tú le tocas el talón de Aquiles cuando planteas la integración militar, porque le quitas la carta decisiva de destruir un proceso democrático popular endógeno en América Latina. Por lo tanto, poca gente se atrevió a hablar de esto. Pero logramos entrevistar a un brigadier de la Fuerza Aérea brasileña. Hablamos con el secretario del Consejo de Defensa Nacional de Venezuela, con el comandante del Ejército de Venezuela, el excomandante del Ejército del Ecuador, el general René Vargas Pasos, con el coronel Jorge Brito del Ecuador, que jugó un papel importante en el levantamiento indígena popular militar contra el presidente Maguad. Y agregamos algunos elementos. Pensamos que el trauma de la represión militar, sobre todo en el Cono Sur, pero en otras partes también, es tan grande que mucha gente dice no queremos que se integren los militares porque va a ser peor de lo que tenemos. Por lo tanto, no puede haber una integración militar que no se proclame desde el poder civil. Tienen que ser los gobiernos civiles democráticos que encabecen el proceso de buscar las formas y tiempos de integración militar del bloque regional de poder. En segundo lugar, en esas convocatorias tienen que estar los derechos humanos, porque si queremos evitar que las fracciones golpistas de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, que siempre va a haber, por supuesto, se apoderen del aparato, tiene que hacerse una construcción que impida esto. En tercer lugar, tienen que estar las víctimas de las dictaduras militares. Y por eso invitamos a un sobreviviente de la ESMA. La ESMA fue la Escuela Superior de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, donde desaparecieron y mataron más de 5.000 personas. Enrique Fuchman estuvo en esa guerrilla peronista, los Montoneros, y sobrevivió uno de los 200 que apenas sobrevivieron. Entonces hicimos una entrevista con esa víctima, Enrique Fuchman, sobre qué pensaba él sobre la posibilidad y necesidad de la integración militar latinoamericana, porque hay sectores, sobre todo en Argentina, por ejemplo, la línea fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo, mi querida amiga Nora Cortiñas, que dice: Heinz, yo no voy a hablar con ningún militar, desaparecieron a mi hijo, yo no quiero nada con ellos. Y lo respeto, por supuesto, pero pienso que es un error político tener esa posición. Pero hay otra gente como Enrique Fuchman que pasó por la tortura como el hijo de Nora. Y él dijo una cosa muy clara. Él dijo: lo militar siempre es un espacio en disputa entre la oligarquía y entre el pueblo. Los militares nunca pueden ser neutrales. No hay tierra de nadie en los militares. O están con la oligarquía y van a matar, o están con el pueblo
y van a impedir el golpe como el general Baruel y los demás en abril de 2002. De tal manera que allá están las víctimas. Y finalmente, un último aspecto del libro es la visión desde la guerra popular, de la guerra de contrainsurgencia del imperio. Un comandante del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador, comandante de un batallón de fuerzas especiales, nos relata desde su experiencia cómo derrotaron las grandes ofensivas de contrainsurgencia de Estados Unidos y de El Salvador. Entonces es un libro muy completo. Y en la introducción yo llego a la conclusión que la doctrina de la guerra irregular está siendo adaptada a nivel mundial y que no es nada nueva. Es una doctrina que hace 3.000 años nació en China con Sun Tzu parte, y que es la doctrina de cada pueblo que está en inferioridad de poder de fuego, de demografía, de economía ante un enemigo superior. Que la doctrina de la guerra irregular hoy día se adopta a nivel mundial. Y esa doctrina, es otro aspecto del libro, ha sido implementado con admirable grado de perfección en Cuba. Por eso Fidel dijo en noviembre de 2005, militarmente somos invencibles. Y es así. En Venezuela se trata de implementar, y eso es muy difícil, porque un ejército convencional en sus conducciones generales, etcétera, ama a la tecnología pesada, los aviones de combate, los tanques, los barcos de guerra, pero nada de eso sirve en la guerra irregular. Entonces no solo es un cambio de la doctrina, de la tecnología, sino de la mentalidad del estrato conductor. Todo eso está en el libro, porque nosotros no podemos permitir que el imperio nos diga lo que podamos discutir y lo que no. Lo que podemos discutir y debatir nace de nuestra agenda de construcción de independencia, desarrollo económico y preservación de la identidad. Y aunque no les guste, hay que hablar sobre el tabú de las armas nucleares. Estados Unidos ha cambiado totalmente su doctrina militar cuando se hizo el Tratado de Tlatelolco en México, en el cual, promovido por la diplomacia mexicana, se quería mantener a América Latina como una zona libre de armas nucleares. La doctrina militar de Estados Unidos decía: solo utilizaremos armas nucleares en defensa de un conflicto con la Unión Soviética, una fuerza de disuasión. Hoy día eso ha cambiado totalmente. Hoy día Bush declara abiertamente, Jacques Chirac en Francia declara abiertamente, los alemanes están totalmente de acuerdo y los japoneses, que si hay una amenaza para su nivel de vida y el petróleo, van a usar preventivamente, no en defensa, preventivamente armas nucleares, y no solo contra Estados, sino también lo que llaman movimientos terroristas, es decir, movimientos sociales. Entonces ese es el segundo libro que creo que es importante para prepararse mentalmente para la dimensión militar del conflicto con Estados Unidos.